Buenos días, en este momento vamos a dar inicio a nuestro webinar acerca de la simulación con Flexim Healthcare. Entonces, para empezar, quisiera hacer un pequeño sondeo. Entonces, vamos a preguntarles qué tan conocida es la simulación para usted. En este momento ya pueden ingresar sus respuestas. Listo, en este momento voy a cerrar el sondeo. Los resultados que tenemos son que la simulación es muy conocida para el 14%, 32% la conoce, 50% para el 50% es poco conocida y para el 4% es desconocida. ¿Listo? Con esto vamos a continuar. Teniendo esto en cuenta, vamos a comenzar con una pequeña introducción a qué es la simulación. De acuerdo a esto, la simulación es la imitación de un sistema a través del uso del computador. Lo que buscamos es abstraer un sistema real mediante esta herramienta computacional, mediante una herramienta computacional, y es importante que no buscamos una respuesta exacta, sino una aproximación adecuada. Con esto nos podemos acercar mucho más a los supuestos del sistema real que, por ejemplo, con un modelo matemático exacto. ¿Por qué deberíamos utilizar la simulación? Esta nos va a permitir analizar, entender y tomar decisiones acerca de sistemas complejos, en donde un sistema adquiere su complejidad dada la interdependencia de las variables, la relación entre estas, que no sean independientes entre sí, y la aleatoriedad, que las cosas no siempre van a ocurrir como son o pueden llegar a ser impredecibles. Estos dos elementos juntos hacen que nuestro sistema se vuelva un sistema complejo. Y aquí es donde nos ayuda la simulación. Específicamente nos va a ayudar a estudiar el impacto de variables exógenas, como la demanda, el precio, los insumos, algunos costos, y variables endógenas, como lo pueden ser las velocidades, las cantidades de los recursos, entre otros. Asimismo, un elemento muy importante es que la simulación nos va a permitir probar políticas y cambios antes de implementarlos. De este modo nos permite responder preguntas del tipo ¿qué pasa si? Por ejemplo, aumento más operarios, ¿qué pasa si? Cambio el layout o la forma en que organizo los procesos dentro de mi sistema, entre otras. De esta forma, pues nos permite determinar requerimientos, montacargas, operarios, máquinas, personal, todo el tipo de recursos que necesiten dentro de un sistema, y pues también nos va a servir como entrenamiento. El valor generalmente de la simulación, o pues uno de sus valores más importantes, es que nos implica un ahorro de corregir errores a los que se hubiera incurrido sin la simulación. En este gráfico podemos visualizar a través de las distintas etapas que tiene un proyecto, como en un principio la inversión por la simulación el costo resulta más alto dado la inversión, pero que a medida que vamos avanzando en el proyecto, teniendo en cuenta los resultados que nos puede brindar la simulación, esto nos va a permitir un ahorro al no incurrir en errores que se pudieron haber cometido sin haber hecho un análisis de simulación previo. Antes de empezar con nuestro pequeño ejemplo, quisiéramos hacer otro sondeo, preguntarles qué tipo de herramienta de análisis emplean su organización para asistir a la toma de decisiones. Entonces, acá lo voy a iniciar. Estaré esperando sus respuestas.
Listo, de acuerdo a nuestros resultados, el 52% de los asistentes utiliza como herramienta las hojas de cálculo en Excel, el 27% utiliza software de simulación, 9% no utiliza ninguna, pero estaría interesado en usar simulación, y el 12% no utiliza ninguna y se decide por la experiencia. ¿Listo? Voy a ocultar los resultados del sondeo. Entonces, en este momento vamos a ver un ejemplo de un pequeño modelo en Plexim HC. En este caso vamos a abordar una institución de diagnóstico y laboratorio clínico. Unas de las características son que los pacientes van a llegar con un tiempo entre arribos que va a tener una distribución exponencial. Asimismo, van a llegar a tomarse alguno de estos 3 exámenes, rayos X, exámenes de sangre o resonancias magnéticas. Aquí tenemos el porcentaje de los pacientes que llegan y se toman cada examen. Igualmente, el proceso es que pues, los pacientes llegan, se van a registrar y de ahí se van a la sala de espera, en donde están atentos a que los llame quien los va a realizar el examen y los atienda. Una vez son atendidos, van a salir de la institución acompañados por una enfermera. Entonces, vamos a empezar a mostrarles este pequeño ejemplo en Flexim Healthcare. Es importante mencionar que este software está enfatizado en los servicios de salud, principalmente a través de las librerías y a través de los elementos visuales que ya están configurados para los elementos que usualmente encontramos en los servicios de salud. Entonces aquí tenemos nuestra interfaz de Flexim HC o Flexim Healthcare. En el centro tenemos nuestro panel de modelaje y en la zona de la izquierda tenemos nuestras librerías. Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar las ubicaciones con las que vamos a contar dentro de nuestra institución de diagnóstico. Entonces, vamos a tener una entrada, una salida, vamos a tener una sala de espera, vamos a ubicar por acá, vamos a tener también una cola, aquí una fila para nuestra atención en la zona de registro. Después vamos a tener nuestro registro. Como pueden ver desde el principio, toda la visualización es en 3D, con un gran nivel de detalle. Y hasta el momento estoy utilizando el sistema Drag and Drop para introducir los objetos dentro de Flexim. Vamos a agregar también nuestras 3 zonas de examen. Entonces la primera van a ser unos rayos X. Como pueden ver, ya la parte gráfica incluye mis rayos X. Vamos a agregar también la máquina para hacer resonancias magnéticas. Voy a ubicar, ¿sí? Me faltaría entonces mi camilla para realizar los exámenes de sangre. Listo, con esto ya cuento con las distintas ubicaciones para mi pequeña clínica de diagnóstico. Lo siguiente que tengo que hacer es agregar a los grupos de recursos que vamos a utilizar. En este caso vamos a contar con una recepcionista, entonces la voy a voltear primero. Le voy a quitar el estetoscopio y ahí contamos con nuestra recepcionista. Voy a cambiar el nombre para recordarlo.
Ahora vamos a agregar a las enfermeras que van a acompañar a nuestros pacientes en la salida. Entonces, como pueden ver, los objetos los puedo editar sencillamente a través de la interfaz. En este caso voy a cambiarle a ella, también voy a quitarle el estetoscopio, le voy a poner una tapabocas, le voy a cambiar el uniforme. Y voy a ponerla diferente a la recepcionista. ¿Listo? Con esto nos faltaría la atención, las personas encargadas de realizar los exámenes. En este caso vamos a suponer que contamos con 3 personas y que los 3 pueden hacer los exámenes, cualquiera de los 3 exámenes. Nuevamente podemos personalizarlos, podemos poner un nombre, esta que sea mujer pero que sea diferente. A esta pongámosle cola de caballo. Ahí podemos personalizarlo fácilmente, como pueden notarlo. Les voy a poner, por ejemplo, una camisa diferente. Y al señor dejémoslo así. Entonces ahí pueden ver que es fácil de personalizar visualmente nuestros recursos que vamos a manejar. Y ahora sí vamos a entrar un poco en la parte más lógica del modelo. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a tener 3 tipos de pacientes. Entonces yo acá voy a agregar 3 y un label que va a ser una característica. Mi característica la voy a llamar examen. Y así mi primer paciente va a ser el que hace el examen 1, el segundo el que hace el examen 2 y el tercero el que hace el examen 3. Adicionalmente aquí puedo cambiar que, por ejemplo, al examen 2, que va a ser mi resonancia magnética, siempre vayan mujeres, por ejemplo. Esto obviamente se puede cambiar al gusto, en este momento no voy a hacer cambios adicionales. Lo siguiente que hacemos es que ya tenemos las ubicaciones colocadas, pero tenemos que definir por dónde podrían fluir los pacientes, como los caminos que podrían tomar. Entonces para eso vamos a modificar el flowchart. Como pueden ver, al abrir el flowchart ya me salen todas las ubicaciones que yo agregué, entonces solo es cuestión de ordenarlas y conectarlas. Entonces tendría mis arribos, tendría mi fila de espera, mi área de registro, mi sala de espera, mis 3 exámenes y la salida. Y los voy a conectar de acuerdo a de dónde es posible moverse de un lado al otro. ¿Listo? Entonces en este caso, pues primero tiene que pasar por el área de registro para poder pasar por la sala de espera y de ahí sí pasaría a la zona de exámenes. Una vez hecho esto, pasaríamos a ajustar los objetos que requieran ser ajustados. En este caso, vamos a ajustar la entrada. Entonces, habíamos dicho que llegaban con un tiempo entre arribos que se distribuía exponencial de 3 minutos. Por default, Flexim Healthcare trabaja con unidades de tiempo en minutos. Esto se podría cambiar, pero pues en este momento lo dejaré así, exponencial de 3 minutos. Lo otro que debo cambiar es los pacientes que me van a llegar. Entonces yo ya definí 3 tipos de pacientes y ahora voy a definir de qué forma me van a llegar estos 3 tipos de pacientes. Entonces voy a utilizar una expresión
por porcentaje, y aquí le voy a decir el 20% de mis pacientes son tipo 1, el 50% son tipo 2 y el 30% son tipo 3. Es decir, el 20% se van a hacer rayos X, el 50%, bueno, aquí estaría al revés, el 30% se va a hacer resonancia magnética y el 50% se va a hacer exámenes de sangre. ¿Listo? También, para efectos ya más visuales, voy a pedirle que cuando entren los pacientes tengan un color distinto de acuerdo al tipo de paciente, así podemos identificarlos más fácilmente. Entonces acá en los triggers on creation voy a agregar un trigger de determinar el color. Por default, él va a determinar el color de acuerdo al paciente, al tipo de paciente. Aquí no hago más cambios. Y lo siguiente, característica de FlexiMHC, es que yo voy a definir los recorridos que tendría que tener el paciente dentro del hospital, dentro de mi institución de diagnóstico. En este caso, cuando nosotros definimos los pacientes, les dijimos que todos van a seguir el track 1. Entonces, lo que nos falta en este caso es definir ese track 1. Entonces, acá lo voy a agregar. Y mi primera actividad sería entrar. Ahí los pacientes caminan, digamos, desatendidos y su destino va a ser la fila de espera. Entonces hacemos este cambio y listo. El siguiente proceso es hacer la fila. Entonces, en este caso, vamos a... Bueno, no es un proceso, sino también los pacientes están desatendidos y su destino es la zona de registro. ¿Listo? El siguiente paso sería registrarse. Y para esto, si es un proceso, entonces vamos a poner un tiempo de registro, pongámosle uno uniforme, y lo vamos a poner entre 1 y 3 minutos. Entonces si vamos en que el registro va a tomar un tiempo que se va a distribuir uniforme entre 1 y 3 minutos. Adicionalmente, para el registro requerimos pues de nuestra recepcionista. Entonces acá decimos que necesitamos una recepcionista a cualquiera. En este caso solo hay una, siempre escogerá a la misma. Luego de registrarse, vamos a tener nuestra sala de espera. Pues esperar en la sala de espera. Voy a poner sala de espera. Y acá nosotros vamos a tener también que estamos desatendidos. Pues que los pacientes no requieren a nadie. Nuestro destino va a ser nuestra sala de espera. Ahí. ¿Listo? A continuación necesitamos determinar, dependiendo del tipo de paciente, a dónde va a tomar, qué examen va a tomar y a dónde tendría que ir. Entonces tenemos un punto de decisión y acá la siguiente actividad la vamos a determinar con based on multiple cases. Entonces, la expresión que vamos a evaluar es el label que teníamos que se llamaba examen. Un momento, que no lo encuentro. Sí, acá está nuestro label. Ahora sí me apareció.
Entonces, le vamos a preguntar a cada paciente cuál era su valor para examen. Si ese valor retorna 1, significa que su examen era rayos X, entonces lo debo mandar. Pero primero vamos a crear los distintos procesos para así poderles determinar el destino. Entonces, ya volvemos a este punto de la decisión. Vamos a crear los procesos 60, 70 y 80, donde 60 va a ser los rayos X. Entonces, aquí vamos a tener un tipo de proceso que se llama Escort Patient y Process. Esto significa que el paciente va a ser escoltado y se le va a llevar a cabo el proceso. En este caso debemos quitar este Use Predecessors, porque él no va a llegar aquí de acuerdo a la lista, sino de acuerdo al Decision Point. Y acá el destino del paciente sería nuestra zona de rayos X. El tiempo de proceso que le va a tomar, vamos a ponerlo en el tanto fijo de 5 minutos y vamos a requerir de cualquier encargado de examen. ¿Listo? Hacemos lo mismo para la resonancia. Entonces es Escort Patient, le quitamos los predecesores, se va a dirigir a nuestra zona de resonancia magnética. En este caso pongámosle una distribución. Digamos que el tiempo va a ser una triangular entre 12 mínimo, 15 minutos máximo y 13 minutos lo más probable. ¿Listo? Y me falta acá decirle que necesitamos a cualquier encargado del examen. El otro proceso sería nuestro examen de sangre. Entonces lo voy a poner sangre. También es de tipo escoltando. Quitamos los predecesores nuevamente. Aquí ahora iría a nuestra mesa de examen. ¿Dónde está? Exam table. Aquí. Nuestro tiempo de proceso. Vámonos a este 5 minutos. Que requerimos nuevamente a cualquier encargado de examen. Y a los rayos X le puse muy poquito. Pongámosle unos 13 minutos. La resonancia le voy a subir un poquito al máximo, pongámosle 17 minutos. Entonces con esto ya nosotros creamos nuestros 3 exámenes. Ahora sí vuelvo a nuestro punto de decisión. Entonces íbamos a cada paciente le vamos a preguntar cuál es su tipo de examen. De acuerdo a las características que definimos al principio, los exámenes son 1, 2 o 3. De esta forma, voy a decir que si el examen es 1, entonces él debe ir al 60, a la actividad 60, que son nuestros rayos X. Si el examen es 2, entonces debe ir a nuestra resonancia. Y acá es el ELS, por decirlo así. Y si no es ninguno de esos dos, entonces iría al examen de sangre. Con esto ya tendríamos configurados nuestros exámenes, nuestro punto de decisión, y nos faltaría el último paso, es la salida. Entonces acá vamos a agregar salida. Aquí también necesitamos que lo escolte la enfermera. Y acá en los predecesores vamos a decirle que la salida va a ocurrir bien sea acabe de salir de rayos X, resonancia o examen de sangre. Entonces yo voy a escribir 60, que es la actividad de rayos X, o 70, que es la actividad de resonancia, o 80, que es examen de sangre. De esta forma, cuando ocurra cualquiera de esos tres, va a proseguir con la salida.
El destino en este caso sería nuestra puerta de salida y no tendríamos tiempo de proceso. Sin embargo, pues más allá del tiempo de desplazamiento que Flexim lo considera automáticamente. Sin embargo, necesitamos agregar a nuestra enfermera. ¿Listo? Una vez configurado esto, reseteamos el modelo y lo podemos correr. Entonces, acá podemos ya notar que llega nuestro paciente. Voy a acelerar un poquito. Se toma el tiempo que se tenga que tomar. Y vamos a verificar que todo nos haya quedado bien. Pasa a la sala de espera y lo recoge el encargado de los exámenes de sangre. Se supondría que este segundo paciente también viene para examen de sangre para verificar. Yo hago clic sobre él y aquí en la ventana del lado me sale toda la información de él. Entonces es un paciente tipo 3 que viene efectivamente para examen de sangre. Ahora nos llegó una mujer. Esta mujer es nuestro paciente tipo 2, ella viene a resonancia magnética. Entonces aquí podemos ver cómo nos llegan con más frecuencia los pacientes para exámenes de sangre, lo cual es de esperarse, ya que es el 50% de ellos. Y aún no nos ha llegado un paciente para rayos X. Listo, ahí podemos, con esta barrita que yo estoy moviendo, podemos acelerar o acortar la velocidad. Bueno, ahí nos llegó un paciente para rayos X, lo podemos validar. Efectivamente va para rayos X, el de la camiseta verde. Les decía, podemos acelerar o acortar o alentar la simulación con la barra que está aquí superior que dice Run Speed. Entonces ahí ya podemos ver cómo están siendo atendidos nuestros pacientes. Adicionalmente, resulta de interés, bueno, además de la animación, poder visualizar estadísticas de interés. Flexim y Flexim Healthcare cuentan con la opción del dashboard, que nos va a permitir ver estadísticas y gráficos a medida que va corriendo la animación. Entonces, particularmente nos puede interesar, por ejemplo, la utilización de los recursos para evaluar, por ejemplo, cuellos de botella, evaluar qué tan ocupados están nuestros recursos. Entonces voy a agregar nuestros tres tipos de recursos, nuestra recepcionista, nuestra enfermera y nuestros encargados de los exámenes. Yo le puedo cambiar los colores a esto de acuerdo a lo que quiera. Puedo determinarle la cantidad de decimales, puedo determinarle si es de tipo barra o de tipo línea o por puntos o un pie chart. Y acá lo que yo puedo observar, particularmente durante el tiempo que yo he corrido la simulación, corresponde a 1 hora y 46 segundos, es bueno, que mi recepcionista está bastante ocupada, la enfermera la que menos tiempo está ocupada, lo cual es de esperarse, teniendo en cuenta que bajo este ejemplo la única función en la que ella incurre es en acompañar a los pacientes una vez terminan su examen hasta la salida. Y nuestros encargados de examen también están ocupados. Podemos ver que en general sus ocupaciones son similares, lo cual es de esperarse teniendo en cuenta que todos pueden hacer cualquier tipo de examen. También nos podría interesar ver, de acuerdo a los pacientes, los tiempos de espera. Entonces podemos verlos para todos los pacientes. Podemos también separarlo de acuerdo a cada tipo de paciente. Entonces, cuánto ha tenido que esperar de acuerdo a cada uno y en promedio para todos. Entonces, aquí
lo que podemos ver es que en promedio todos los pacientes han tenido que esperar 115 minutos. Los pacientes 1 que van al examen de rayos X han tenido que esperar 7 minutos. Los pacientes 2 que van a la resonancia 19 minutos. Y los pacientes 3, 88 minutos. En este caso, pues que ya nos dice que hay un problema bastante grave. También nos dice en qué han tenido que esperar. Entonces, por ejemplo, vemos acá que el paciente que va a los rayos X solo tiene que esperar por la zona pues por el registro, pero el paciente 3, por ejemplo, tiene que esperar a que lo atiendan en registro y además tiene que esperar a que se desocupe, digamos, algún encargado o la mesa para que le puedan realizar el examen. Con esto nosotros ya podemos empezar a identificar, por ejemplo, fallas en nuestro pequeño centro de diagnóstico, ver que, por ejemplo, podríamos tener otra persona adicional en registro o podríamos tener otra mesa para exámenes de sangre que nos podría ayudar. Igualmente para los pacientes también podemos ver, por ejemplo, cosas como la distancia que han recorrido. ¿Qué más podemos ver que nos interese? También podemos ver la tasa de salida de los pacientes. Espérenme, la miramos por otro lado, que esté más default. Sí, acá el throughput de una ubicación. Entonces, y yo le voy a decir que para el exit area. Entonces ahí, por ejemplo, también podemos ver que hasta el momento han salido 9 pacientes. ¿Listo? Y lo interesante de esto es que estos dashboards van a ir cambiando a medida que yo corro la simulación. Entonces visualmente puedo ver, por ejemplo, aquí que lo aceleré. Fíjense que en este momento mi cola para ser atendido en la recepción ya es de 4 personas y que mi sala de espera está llena de pacientes para examen de sangre. Entonces, pues obviamente acá se refleja que nuestros pacientes tipo 3, que son los de exámenes de sangre, cada vez están esperando mucho más tiempo y especialmente están esperando por la mesa que está siendo ocupada. ¿Listo? Esto pues nos va a permitir determinar, por ejemplo, los cuellos de botella, nos va a permitir identificar qué recursos están ociosos o qué recursos están sobreutilizados. Asimismo nos va a permitir, por ejemplo, en el caso que a mí me interese, listo, entonces quiero probar qué pasa si pongo una nueva mesa de examen, si eso es suficiente o no es suficiente, entonces la puedo agregar, la involucro a todos mis tracks, a todos al flowchart, y podría determinar si estos resultados iniciales que me dieron para mi pequeño instituto diagnóstico mejorarían con ese cambio. Con este ejemplo voy a continuar con la presentación. Entonces, a nivel de resumen, ¿cómo modelamos en Flexim Healthcare o Flexim HC? Creamos las ubicaciones, nuestros objetos físicos a partir del sistema drag and drop. Después agregamos también nuestros recursos, es decir, a nuestras enfermeras, nuestros médicos, nuestros recepcionistas. Asimismo, después conectamos las zonas a través del flowchart, identificando los posibles pasos que podrían tener los pacientes.
Después definimos distintos tracks para los pacientes. Podríamos tener cosas como, por ejemplo, pacientes críticos y pacientes normales. Entonces ahí podríamos tener dos tracks, dos posibles caminos. Se determina que cada vez que llega un paciente crítico, por ejemplo, no pasaría por la zona de registro. Esto para el caso no de nuestro instituto diagnóstico, pero por ejemplo para un centro de urgencias. Entonces nosotros podemos definir distintos caminos dependiendo de distintos tipos de pacientes, o incluso un paciente puede tomar distintos caminos dependiendo de lo que nosotros queramos. Asimismo podemos, luego pasamos, después de definir estos caminos, a personalizar los objetos. Entonces podemos personalizar nuestros arribos, podemos personalizar nuestros registros, todo este tipo de cosas. Y finalmente, pues ya cuando tenemos nuestro modelo implementado, pasamos a la parte de visualizar las estadísticas, generalmente con el dashboard. También, antes de continuar, vale la pena mencionar que pues cuando nosotros ya estamos haciendo un análisis de simulación por la cuestión de aleatoriedad, pues obtener resultados a partir de una sola réplica, o sea, una sola visualización o un solo posible día, no es suficiente. Entonces, para esto nosotros debemos correr varias réplicas del mismo, por ejemplo, día, para poder ahí sí evaluar mejor los resultados y poder determinar y tomar mejor las decisiones. Para esto, Flexim cuenta con una herramienta que se llama el Experimenter, donde podemos correr varias réplicas del modelo y así visualizar los resultados para todas estas. En cuanto a las características de modelamiento, pues como pudimos ver, HC maneja los objetos 3D, digamos que agrupados entre ubicaciones y grupos de recursos. Como pudieron notar también hay muchas lógicas preexistentes, es decir, no tuve que entrar a programar, sino que todo lo pude configurar con el mouse de forma bastante sencilla. Y las estadísticas pues también son bastante gráficas y fáciles de obtener. Ya tenemos configuradas por default las estadísticas de interés más utilizadas en estos sistemas. Listo. Entre otras funcionalidades de Flexim Healthcare, aparte pues de lo que ya les he mencionado, tenemos herramientas para modelar turnos, es decir, incluir que las personas que atienden estos centros de salud, estos centros de atención, se toman descansos, toman horas de almuerzo, todo este tipo de elementos, e interrupciones, digamos que tiempos que estaban imprevistos, que no fueron considerados, entonces, no sé, por ejemplo, que el doctor está ocupado atendiendo a un paciente y ocurre una situación de emergencia, entonces el señor debe dejar de atenderlo y ir y tomar una decisión o ir y tratar de solucionarla. Entonces, pues esto también se maneja con interrupciones. Tenemos librerías personalizadas, es decir, ustedes pudieron ver que yo extendía, digamos, el proceso, digamos, la cama y después lo volví a una zona de registro. Flexim ya tiene pues muchas opciones preconfiguradas, pero nuevamente si uno le interesa, uno podría crear su propio objeto, le da las características, lo agrega a una librería personalizada y después, haciendo el mismo modelo u otro modelo que necesiten, pueden ya utilizar estos objetos como cualquiera de los objetos que ya están en las librerías normales de Flexim. Adicionalmente, pues cuando uno trabaja ya para casos de la vida real, necesita en general que pues estos centros de salud estén a escala o pues estén de acuerdo a los tamaños y distancias reales que existen en nuestros centros o instituciones de salud. Para esto Flexim permite importar planos de AutoCAD. Entonces con esto, se importa el plano y uno construye y ubica todos los objetos de Flexim sobre este plano. De este modo uno asegura que los recorridos que están haciendo los pacientes y que estén haciendo los médicos o que se deban hacer, por ejemplo, con las camillas, correspondan a la distancia real.
que existe pues, en el sistema que se está modelando. También pues pueden visualizar que pues Flexim ya tiene bastante avanzada la parte visual, pero también se pueden importar imágenes de SketchUp, por ejemplo, para tener otro tipo de imágenes 3D que uno quiera agregar al modelo. Como los modelos de simulación pues tienen que ser alimentados con información, Flexim permite hacer ajustes y análisis de datos de entrada con una herramienta que se llama ExpertFit, que está dentro de Flexim HC, y la herramienta de análisis de salida que ya les había mencionado, que es el Experimenter. En este momento, bueno, comentarles un poco qué tipo de preguntas podríamos responder. Pues ya les he mencionado varias, pero aquí lo podemos enfatizar un poco más. Podríamos responder cómo mejorar la atención de los pacientes, por ejemplo, evaluando los tiempos de espera de los mismos, el tiempo que les toma acceder a un servicio y probando distintas configuraciones para mejorarlo. Podríamos respondernos cuántos profesionales y personal de los servicios de la salud necesitamos, basándonos en la utilización, por ejemplo, o en los costos también. Podríamos responder si nos conviene abrir otro edificio, otra sede, otra área. Nuevamente, por ejemplo, evaluando los costos, probando distintas configuraciones del layout, evaluando cómo esto afecta la atención de los pacientes. Podremos responder cómo determinar las capacidades actuales y futuras, va por la misma idea, determinar cuántas personas necesitamos hoy y si, por ejemplo, queremos ampliar el hospital y saber si a futuro este va a tener capacidad suficiente, pues podemos ingresar los datos del futuro y determinar cómo funcionará o pues poder visualizar cómo sería nuestra operación futura. Podemos respondernos si podemos mejorar el sistema actual, cuándo recuperaríamos la inversión, por ejemplo, y si la forma en que está distribuido los objetos y que está distribuido el layout pues es óptima para nuestra institución. Aquí tenemos un ejemplo visual, digamos que del layout de un hospital de niños en Australia, que fue modelado mediante Flexim Healthcare con el fin de determinar la cantidad de recursos que debían utilizar y los posibles recorridos que podían llevar a cabo los pacientes. Aquí pues voy a preguntarles, vamos a hacer otro sondeo. ¿Cuál cree que es la mayor ventaja de la simulación para su empresa? Entonces en este momento lo vamos a iniciar. En este momento vamos a cerrar nuestro sondeo. Los resultados que tenemos son que a cuál cree que es la mayor ventaja de la simulación para su empresa. El 69% cree que es para dar un mayor soporte numérico a las decisiones, el 43% para incluir los efectos de la variabilidad, 37% incluir los efectos de relaciones complejas y 26% incluir reportes de escenarios. En este momento voy a pasar a responder preguntas que nos han llegado por acá. Entonces, bueno, la primera que nos llegó fue cómo funcionaba mejor estas herramientas, tanto de análisis de entrada como de análisis de salida, las que les estaba mencionando hace un momentico. Entonces, la herramienta de análisis, pues estas dos las encontramos aquí en Statistics, aquí en esta pestaña. Podemos ir aquí a donde dice ExpertFit y esta va a ser nuestra herramienta de análisis de entrada. Básicamente, bueno, ustedes vieron que, por ejemplo, yo ingresaba una distribución exponencial a los tiempos entre arribos o ingresaba una uniforme o una triangular. En este caso, pues por cuestiones del ejemplo, digamos que las distribuciones fueron elegidas un poco al azar y un poco pensando en que se armaran colas.
Pero pues cuando uno ya aplica estos modelos de simulación en sistemas reales, estas distribuciones provienen de un análisis de información del sistema real. Entonces, generalmente con lo que uno cuenta, por ejemplo, para el tiempo entre arribos, es con una lista de cuánto tiempo transcurrió entre una persona y otra, una lista larga, y a esto le hace unos ajustes para hacer unas pruebas de onda de ajuste y determinar unas distribuciones. ExpertFit, que es la herramienta que tengo acá abierta, les permite hacer estos ajustes. Entonces ustedes básicamente ingresan la lista de los datos que fueron recolectados del sistema real y con ayuda del programa, él les ayuda a determinar si, por ejemplo, es una normal, es una triangular, una exponencial, una uniforme, con qué parámetros, y la ventaja que tiene es que se los da, digamos que ya en lenguaje flexible. Entonces, al final de todo este ajuste y de todo el análisis, les dice exactamente cómo tendrían que ingresar la distribución dentro de Flexible. Vale la pena decir que pues no solo sirve para hacer las pruebas de onda de ajuste, sirve también para hacer análisis de estadística descriptiva, sirve para hacer pruebas de correlación, entre otros. Esta sería la primera herramienta. La segunda con la que contamos es el que les mencionaba, el Experimenter. Este funciona para dos cosas principales. Lo primero es evaluar escenarios. Entonces, uno lo que hace es que define, por ejemplo, una variable que desea cambiar, digamos la cantidad de, no sé, recepcionistas, y uno agrega distintos escenarios. Entonces, digamos 4. Entonces dice con una recepcionista, 2, 3, 4 recepcionistas. Y lo que hace Flexim es que va a correr los 4, digamos que modelos, sin que ustedes hayan tenido que hacer el cambio directamente en el modelo. Y les va a mostrar los resultados de las 4 posibilidades simultáneamente. Esto lo que les va a permitir es comparar los resultados, por ejemplo, a través de algunos de los gráficos que arroja Flexim, y así ustedes pueden de una forma más rápida visualizar y poder comparar las distintas opciones y así determinar cuál sería la más adecuada. La segunda razón de por qué es importante el Experimenter es, como ya les había mencionado, como se trata de sistemas con aleatoriedad y todos los datos de entrada son aleatorios, los datos de salida también lo son. De esta forma, los resultados se deben analizar de forma estadística, para lo que necesitamos, digamos que de una muestra de resultados. De esta forma, cada réplica se convierte en un elemento de la muestra y es con el Experimenter que nosotros obtenemos diferentes resultados, por ejemplo, para un día. Entonces tendríamos un día con mucho flujo, un día con un poco menos, podrían ocurrir todo tipo de cosas, y así nosotros tendríamos los distintos resultados para poderlos analizar de forma estadística. La cantidad de réplicas la definimos acá, donde dice replications per escenario. Tenemos también el tiempo que queremos correrlo. Tenemos una cuestión que se llama el tiempo de calentamiento, que es un tiempo que toma el sistema, digamos que en estabilizarse, que en que las cosas funcionen normales. Y acá ya sería correr el experimento y ya nos va a mostrar los resultados. Adicionalmente, pues se cuenta con una herramienta que se llama OpQuest. En este momento no puedo acceder a ella, pero esta herramienta sirve como una versión, no es directamente optimización, pero nos permite probar muchísimos escenarios y de alguna forma determinar dentro de esos muchísimos escenarios cuál es el mejor. Esto nos puede llegar, por ejemplo, a permitir optimizar costos. La diferencia, por ejemplo, con los escenarios normales es que cuando los escenarios normales los utilizamos cuando nosotros queremos probar configuraciones particulares ya definidas. Entonces, por ejemplo, la clínica nos dice, miren, estamos entre 3 opciones que son esta, esta y esta. En ese caso, uno utiliza los escenarios. Pero si uno no tiene ni idea de qué posibles escenarios podrían ser los favorables,
entonces uno utilizaría la herramienta OpQuest. Entonces aquí él prueba muchísimos escenarios y con esto ustedes podrían determinar cuál es la opción de menor costo. Él probaría distintas combinaciones y todo esto lo determina internamente y les daría ya la información. Voy a ver en este momento si hay alguna pregunta adicional a esta y ya continuamos. Listo. Tenemos una pregunta que hace referencia a que, por ejemplo, en una EPS tenemos procesos adicionales a los de los pacientes, pues procesos administrativos o procesos de documentos, que se debe pasar este documento de aquí a allá, etcétera, etcétera, que cómo se modelaría esto. Flexim Healthcare está muy enfocado al paciente, sin embargo, eso no significa que no se puedan modelar este otro tipo de lógicas. Para eso se haría directamente con cada uno de los objetos. Tendría que agregarse unos arribos, tendrían que agregarse acá con donde dice Item Objects, utilizar este tipo de objetos, particularmente de esta librería, para poder configurar este tipo de lógicas. Ahora, si el proceso no tiene nada que ver con pacientes, es, digamos, solo lo que nos interesa de, por ejemplo, esta EPS es analizar este proceso documental, tal vez es más apropiado utilizar la herramienta de Flexim general. Sin embargo, acá en Flexim Healthcare podemos combinar ambas lógicas. Lo que pasa es que el beneficio de Flexim Healthcare es que está muy enfocado en el paciente. Entonces, si queremos analizar a los pacientes y de pronto incluir esas lógicas, podría ser un modelo híbrido. Más si solo queremos analizar todo este flujo de documentos, de pronto, y no centrarnos en el paciente, de pronto lo más adecuado es utilizar el Flexim genérico, sin decir que no se pueda modelar aquí. Bueno, nos preguntan también que uno cómo podría como un poco incluir este efecto de que las personas se van cansando a medida que va pasando el día y digamos su atención se podría volver más lenta. En estos procesos, pues dentro de Flexim Healthcare nosotros podemos personalizar el tiempo de proceso que toma y en este caso sería especificar que ese tiempo de proceso va a depender de la hora del día. De esta forma ya podríamos incluir este efecto del cansancio. Podría también ser una fórmula, es decir, nuestro tiempo de proceso convertirse en una fórmula que entre más aumenta la hora del día, más tiempo va a tomar también. Otra pregunta que nos llega es si pues necesariamente uno debe modelar la situación actual o pues una situación que exista pues dentro de Flexim Healthcare. Pues principalmente la simulación lo que nos permite es evaluar todo lo que queramos básicamente. ¿A qué me refiero con eso particularmente? Nosotros podemos querer visualizar una situación actual porque queremos mejorar la situación tal como está con los recursos que están y probar, por ejemplo, distintas configuraciones. Pero la simulación nos permite también, por su gran flexibilidad, visualizar cosas que no existen. Entonces también nosotros podríamos visualizar de hecho y analizar una operación que no existe, pero nada en este momento. Y visualizarla toda a futuro y visualizar cuáles serían los recursos, una operación que no exista. Entonces podemos ver ambas cosas, podemos ver, no sé, una EPS actual que está teniendo bastantes problemas en cola, de colas de pacientes, pero que aún no sabemos cuál es la causa, quiénes son los cuellos de botella, entonces se coge el sistema actual, se toman datos, etcétera, y se determina, por ejemplo, vengan, no entendíamos por qué se estaba congestionando tanto, pero pues la razón es que este proceso que se está haciendo aquí genera un cuello de botella para todos los pacientes, entonces se acumulan y etcétera. Listo, eso podría ayudar a mejorar una operación actual. Pero también, como les decía, en algún momento podría pasar que estamos interesados en diseñar un nuevo centro de urgencias o un nuevo hospital.
que no exista. Entonces se está haciendo los diseños de cómo podría funcionar la operación y ahí también puede que la operación no exista, pero se puede, pues la simulación nos permite, antes de haber construido el hospital y antes de haber invertido el dinero, ver qué podría haber pasado con la operación como se diseñó. Listo. Otra pregunta que tenemos en este momento es si se manejan, digamos, tasas de abandono o casos como que no, el cliente se impacientó, decide no esperar más y se va. Esto lo tenemos. Particularmente, espérenme, les digo dónde está. Hay una parte. En este momento no me acuerdo exactamente dónde está. Ah, miren, acá por ejemplo hay uno, Patient Condition. Le dice, evalúe a los pacientes cada tantos minutos, por ejemplo, cada minuto. Si la condición del paciente cambia, por ejemplo, se puso más crítico, se impacientó, se puso bravo, entonces podría uno configurar que el paciente se va antes o que no se va antes, etcétera, aquí dentro de las colas. Esta es una forma de hacerlo. También generalmente está asociado a las zonas de espera, este patient condition, para configurarlo. Nos preguntan también que cuántas entidades es recomendable modelar. Básicamente, la cantidad de entidades que se incluyen o se modelan depende principalmente del objetivo del modelo de simulación. Toda la simulación tiene que tener un objetivo claro y específico, una pregunta que se quiera responder o una serie de preguntas que se quieran responder, y básicamente de esto depende como que tanto se acota o no el sistema. Sin embargo, hay casos en que puede que el sistema sea tan grande que incluir tantos elementos o tantas entidades puede volver el modelo lento. En ese caso puede llegar a ser recomendable, digamos, que dividir nuestra serie de preguntas en, digamos, subgrupos y hacer submodelos de una situación más grande que nos permitan responderlas de forma más eficiente. Otra pregunta que tenemos es si se pueden modelar también suministros, no sé, digamos medicamentos que se van acabando, no sé, transfusiones de sangre y que se acabó la sangre, bueno. Cualquier caso, esto se modela con estos objetos nuevamente, por ejemplo acá tenemos un storage. Entonces, esta librería que se llama Item Objects nos ayuda casi que a integrar elementos del Flexim tradicional al Flexim HC. Y con esto podríamos, por ejemplo, manejar unos inventarios de medicamentos que se requieren y que los van gastando los pacientes. La otra pregunta era si se podían modelar como picos de la operación o como si siempre se trabajan con los promedios. Nuevamente, esto depende del objetivo de la simulación, pero se pueden incluir momentos, digamos, horas del día en que llegan más pacientes, horas del día en que llegan menos, que suceda por turnos, que suceda de tener distintos tipos de días críticos, días no críticos. Todo esto se puede incluir y se manejaría a través de los archivos. Nos preguntan también, por ejemplo, qué pasa si, no sé, si a una enfermera le pasa algo, entonces se tiene que hacer un cambio de turno o este tipo de cosas. Flexim nos permite, a través de las herramientas que hemos mencionado, de turnos e interrupciones, modelar este tipo de situaciones. Entonces aquí nosotros incluimos los tiempos que, por ejemplo, no hay un recurso atendiendo porque se está haciendo un cambio de turno, o no hay un recurso atendiendo porque a la enfermera le ocurrió algo inesperado. Listo, vamos con las últimas dos preguntas. Una es si, así como se le pueden involucrar es como este tipo de interrupciones al personal, se pueden incluir fallas a los equipos, y si se puede, nuevamente sería con estas herramientas de turnos e interrupciones, y en este caso pues se extendería no a la persona, sino se aplicaría directamente al equipo a utilizar.
La otra pregunta es cómo comentar y explicar un poco más la parte del warm-up, del experimental. Básicamente, o bueno, lo común es que cuando uno está analizando un sistema, quiera analizarlo en lo que se llama estado estable. Este, digamos, estado estable se refiere a, digamos, en un banco, por ejemplo, las primeras horas del día recién abre el banco, pues las personas que entren generalmente no tendrán que esperar, generalmente no les tomará tiempo en ser atendidos, ni siquiera incluso tendrán que hacer cola. Pero a medida que el sistema se va, entre comillas, calentando, llega un punto en que la situación promedio del banco no es esa. No es que una persona llegue y no haga cola, sino que, por ejemplo, una persona llegue y se demore 5 minutos haciendo fila y se demore otros 5 minutos en ser atendida y, bueno. Cuando uno habla de este warm-up period, es que si uno toma las estadísticas, digamos, desde la hora en que abrió el banco hasta la hora en que cerró el banco, puede que esas estadísticas estén sesgadas. Entonces, puede ocurrir que el hecho de que las primeras personas no se demoraron nada y no hicieron cola, haga que el tiempo promedio en cola entre las personas sea menor a lo que realmente es si analizáramos, digamos, que el tiempo, que la duración promedio de la cola durante esas horas del día en que el sistema como que funcionaba de forma estable. Entonces lo que hace uno es que le dice, por ejemplo, a las 10 de la mañana el sistema ya está caliente, pues de ahí viene el nombre, ya está como bajo su funcionamiento normal, entonces quite todas las, no guarde los datos desde la hora que abrió el banco hasta las 10, sino solo deme los promedios considerando como esa situación normal. Esto es con el fin de no sesgar las estadísticas. Sin embargo, no siempre, no, o sea, eso depende nuevamente del objetivo del modelo y del interés que se tenga, pues no siempre a uno no le interesa incluir estos sesgos. Bueno, en este momento, uy, no toqué. Listo, entonces, en este momento, bueno, ya estamos cerrando el curso. En esta diapositiva tienen información acerca de dónde podrían descargar un demo de Flexing Healthcare de forma gratuita. También tienen información acerca de otras, pues si tienen algunas dudas adicionales, nos pueden contactar a servicio-al-cliente@baticgroup.com. También nos pueden contactar a educacion@baticgroup.com para obtener más información acerca de nuestros cursos o entrenamientos, darnos su opinión del curso. Y pues en este momento, para finalizar, vamos a hacer un último sondeo. Sus expectativas acerca del curso fueron, entonces aquí damos inicio y esperamos su respuesta. Bueno, con esto damos cierre a nuestro curso acerca del modelamiento en Flexing Healthcare. Les damos muchas gracias por su asistencia, espero hayan disfrutado el curso. Igual cualquier duda que tengan o cualquier información que necesiten pueden contactarnos aquí donde con la información que les presentamos en las diapositivas. Les deseo que tengan un buen día y adiós.